Hola desarrolladores, en esta clase vamos a aprender a escribir archivos. Como vemos, si nosotros utilizamos solamente el print, en vez de para dejar de apuntar directamente a un archivo, esto está apuntando a un archivo, podemos crear archivos. Y esto lo hacemos con la W, con escribir. Como vieron, si nosotros hacemos esto de abrir un archivo con el modo W en el archivo de estudiantes, ya lo vimos en la clase anterior, nos borra completamente el contenido. Esto es porque vuelve a crear el archivo estudiantes.txt. Entonces nosotros podemos crear otro archivo, vamos a poner estudiantes2 con W, y solamente fíjense esto, solamente con realizar esta línea de código se va a crear el archivo. No hace falta que lo imprima, pero ya van a ver que se crea. Y ahora tenemos estudiantes2 como archivo nuevo. ¿Ven? Que aparece en rojito porque se acaba de crear. Y va a estar vacío porque no le he escrito nada. Ahora, si yo quisiese crear ese archivo pero con un contenido dentro, lo que debería hacer es justamente, bueno, primero veamos esto, archivo escribible, vamos a ponerle, que tiene permisos de escritura. Si hacemos esto y chequeamos estudiantes2, vemos que nos devuelve true. Y lo ha vuelto a crear. Pero si nosotros ponemos write, como vimos en la clase anterior, para escribir, para leer ponemos read, para escribir es write directamente. Y le enviamos un texto. Este es un nuevo archivo, un salto de línea, y podemos hacer saltos de línea. Y ejecutamos, vuelve a crearlo y me agrega ese texto. Pero como ya vimos con el de estudiantes, yo no puedo modificar el contenido con la W. No puedo hacerlo. Porque si yo, borremos esto, dejémoslo así nomás, si yo pongo esto de nuevo no me lo agrega, sino que lo vuelve a escribir y solamente deja ese texto. Para agregar contenido a un archivo, debo utilizar A, de append. Y esto lo que hace es justamente agregarme una nueva línea, en realidad no una línea, sino agregar contenido. Ahora vamos a ver más en detalle esta línea que yo dejé en blanco. Ahora vamos a ver qué pasa. Vamos a agregar a Carolina Mazzuti, que le gusta React.js. Agrego 27 caracteres. Esto es 27 caracteres agregados, porque si lo imprimimos nos devuelve el número de caracteres que imprimió. Que escribió. Y si vemos el archivo de estudiantes, me agregó Carolina Mazzuti en la línea número 5. Pero tenemos que tener cuidado al agregar datos en un archivo. ¿Por qué? Porque podemos fácilmente romperlo. ¿Qué significa romperlo? Nosotros vemos en este archivo una estructura muy detallada. Un nombre, un guión y el lenguaje de programación. O el framework que está utilizando o la disciplina que está estudiando, por ejemplo, UX. Bueno, si yo vuelvo a escribir, le envío otro más, fíjense lo que pasa. Me lo agrega justo a donde terminó el archivo anteriormente. Yo ya no tenía una línea en blanco como si tenía la línea 5 que yo les demostraba antes. Ahora, lo último que había escrito era el React.js y me lo agregó acá. Este archivo ya está roto. Ya la estructura, si yo quisiera recorrerla, por ejemplo, a través de la diferencia con los guiones o con los saltos de línea, ya no podría hacerlo. Esta línea ya no funcionaría correctamente. Entonces, cuando agregamos datos, tenemos que tener cuidado de conocer la estructura que estamos dándole al archivo de texto que estamos escribiendo. Y si yo sé que voy a poner datos en este archivo en nuevas líneas, lo que puedo hacer es justamente agregarle una nueva línea antes de escribir. Y de esta forma yo sé que siempre que agrego una línea, 1, 2, 3, y fíjense que cambió de 27 a 28 caracteres porque el salto de línea es un carácter, me agregó las líneas y bien formateado. Así que cuidado con eso porque pueden romper los archivos muy fácilmente. Aparte de esto tenemos los métodos, como ya vimos, W+, que nos permite escribir y leer. Y si escribimos de esta forma, fíjense qué pasa. Agrego 28 caracteres, pero me eliminó todo el contenido anterior. ¿Ven? Entonces no funciona. Pero también vimos que podemos hacer R+.
Y antes de hacer eso, lo que voy a hacer es hacer un git checkout de estudiantes para tener todo escrito como estaba antes. Y fíjense qué pasa. Este es el archivo tal cual está ahora sin ningún cambio. Y yo utilizo R+ que me permite escribir. Fíjense cuando escribo. Me sobreescribió los caracteres, los 28 primeros. ¿Ven? Acá había Marcos Guerrini, Python, después teníamos a Carlos Arrea con JavaScript, pero me fue sobreescribiendo el contenido. Entonces, también con esto hay que tener cuidado. Es decir, si quieren agregar a un archivo datos, utilicen la A para agregarlo al final. Y si hacen esto, también tengan cuidado con el formateo. Por ejemplo, acá yo tengo una línea en blanco. Fíjense si yo ejecuto esto. Ahora tengo la línea en blanco y luego Carolina Mazzutti. Tampoco estaría bien. Entonces hay que dejarlo bien y tener bien conciencia de cómo tenemos formateados los archivos. Bueno, con esto hemos aprendido a escribir archivos, a crear archivos, a agregarles contenido a archivos de texto. Y sería todo por la parte de escritura de archivos. Nos vemos en la próxima clase. Si te gustó el video, suscríbete. Y no te olvides de tocar la campanita para no perderte ninguno de los próximos.